El tren navideño. Vamos a ver imágenes de lo que fue este tren maravilloso navideño que se despliega por toda nuestra ciudad y que sin duda sorprendió a toda la comunidad, porque sin duda el transporte público está siendo cada vez más protagonista, y qué mejor que con un medio que utilizamos constantemente. De hecho, acá lo utiliza, nuestro Cristian lo utiliza todos los días, todos lo utilizamos acá, así que sin duda, miren qué lindo. Hoy es que de verdad es maravilloso poder ver estas imágenes que sin duda son protagonistas también de lo que es nuestra ciudad, y con iniciativas que son innovadoras, que integran a la comunidad, a estos medios de transporte que muchas veces decimos tienen que ser más amigables, más cercanos, y esta sin duda es una iniciativa que genera obviamente una conexión entre la comunidad, su medio de transporte, en uno que utilizamos diariamente. Así que para hablar de esto también, el día de hoy estamos con nuestro querido profesor Juan Antonio Carrasco. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, voy a tomar un poquito de agüita. Sí, claro, hace calor acá. Entre la mención, el tren, todo. ¿Qué le parece esta iniciativa, profesor? Bueno, es una iniciativa muy linda, porque en realidad el Biotren es nuestro Biotren, no solamente DF. Todos lo usamos y lo queremos, y queremos que se expanda también, y sobre todo en las fechas navideñas. A los niños, a las niñas les gusta harto. El año pasado fue la primera vez que se implementó, y ahora van a haber varios biotren corriendo ahí en la línea 1, línea 2, en el Talcahuano-Laja también. O sea, todavía quedan posibilidades de ver el tren. Totalmente, se está ahí corriendo, así que si usted está por ahí y de repente aparece un tren con luces, ahí aparece el biotren. El viejito Pascuero aparecerá. El Reno Tren le llamaban ahí. Así el Reno Tren. Así que hoy los penquistas somos muy innovadores. Así que es una linda iniciativa. Hermosa también. Imagen. Un poco apropiándose de nuestro transporte público, como tú decías. Es que eso es lo que hablábamos en otros capítulos, de alguna forma generar esta conexión mucho más cálida con las personas también, y generar que utilicen mucho más estos medios de transporte. Sí, pues esa es la gracia del transporte público. En el transporte público uno se encuentra con otros, ve a otros, se conecta con la ciudad. Y si un transporte público de calidad como es el Biotren, mucho mejor. Entonces, en ese sentido también es parte del cariño. Hay mucho trabajo también, y a mí me consta en mi otro rol en FSUR el cariño y el trabajo que ponen día a día los trabajadores y trabajadoras de FSUR también. Entonces parte como para devolver a la comunidad. ¿Y cómo fue esto de generar esta iniciativa? ¿Estaban pensando en algo para esta Navidad? Sí, bueno, esta iniciativa el año pasado fue la primera vez que se implementó. La verdad es que generó harto revuelo, hasta el ministro de Transporte ahí lo estuvo retuiteando el año pasado, recuerdo, y ahora, bueno, con más vuelo el metro también de Santiago nos copió ahora. Y en particular acá, además se está implementando en Temuco, hay un Reno Tren. Sí, la idea es precisamente esa, el apropiarse de nuestro transporte público, que es no solamente es moverse, es hacer ciudad. Me imagino cómo iban las personas en ese día, porque sin duda las imágenes son muy lindas, y además otra cosa que de alguna forma también genera es el fomento al turismo, a apropiarse de estos lugares, y sobre todo a generar postales desde nuestra ciudad. Totalmente. Mira, el transporte público no tiene que ser como estas imágenes que usted tiene de las películas, estos metros oscuros, sucios, peligrosos. Al contrario, tiene que ser el espacio de encuentro, el espacio seguro, el espacio de hacer ciudad. Y por eso es que este tipo de iniciativas yo creo que son súper importantes para eso, para decir, bueno, el transporte público nos hace más ciudadanas y más ciudadanos. Profesor, y hablando de transporte público, el día de hoy también queríamos analizar esta noticia, porque ya tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, Concepción, Talcahuano, ya con estos proyectos de prefectibilidad que han avanzado en cuanto a monitoreo y seguimiento, y obviamente vamos quizás a generar también un nuevo mundo para el turismo respecto de los teleféricos. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a este medio de transporte, no solamente en Chile, sino en América Latina? Fíjate que hay harta gente que no se la cree, como dice, no, un teleférico, ¿cuándo? Y fíjate que América Latina es líder del mundo en hacer de los teleféricos no solamente un modo de transporte turístico, entre paréntesis hay un proyecto también aquí en el Cerro Caracol en ese sentido, sino que como un modo de transporte que realmente genera un buen espacio de conexión, sobre todo en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas que tienen mucha altura. Entonces, en ese sentido, o sea, que tienen cerros donde en el fondo el transporte público de superficie a veces no es tan eficiente, y se han implementado varios teleféricos con mucho éxito, la mayoría, algunos no tanto con no tanto éxito,
Y de una otra manera la idea es ver, bueno, cómo aquí en Chile también podemos implementar este tipo de modos de transporte, no solamente para el turismo, sino que también para el movimiento del día a día. Y la verdad es que son promisorios y tienen un futuro bien potente. Profesor, aquí luego vamos a mostrar también imágenes de los 11 teleféricos de alguna forma más famosos de América Latina, pero usted hablaba de algo importante, dice, hay algunos que resultan de manera positiva y quizá otros su evaluación no es tanto. ¿Qué es lo que hace o cuáles son las características principales que permiten que podamos estar evaluando de manera positiva un teleférico a uno que en realidad quizás no presenta esa... Bueno, mira, hay cosas técnicas ciertamente. Lo primero es que se tiene que construir considerando lo que siempre significa todo modo de transporte, que la inversión y que los costos de operación sean los adecuados respecto a la cantidad de personas que trae. Esa es una condición que todos los modos de transporte deben tener. Pero en particular en los teleféricos y en estos sistemas que están cerca de las comunidades, es súper importante que se construyan junto con las personas que van a utilizar el sistema y que se ven más cercanamente afectadas. Déjame poner el ejemplo malo para después hablar de lo bueno. Ya. El ejemplo negativo que tenemos en Latinoamérica es uno que se construyó en el Cerro Alemão, que está en Río de Janeiro, que fue construido para las Olimpiadas, ahí está el Mundial de Fútbol de las Olimpiadas, ¿cierto? Y el problema que tuvo es que no se consideró a las comunidades que estaban viviendo allí y la gran inversión que significó en realidad se pudo haber ocupado para muchos otros mejores modos de transporte que se adaptaban. Esto fue hecho en un cerro donde hay una favela y en donde las personas necesitaban otra manera de moverse. Y por otra parte fue como impuesto a la comunidad, vamos a construir esto, no se le preguntó a nadie, ninguna consulta, no se adaptó ni nada. Ahí es donde falla. Y claro, y el problema es que, claro, uno puede impulsar las cosas, de hecho al final terminó siendo gratis para las personas y aún así fracasó porque no tenía suficientes personas que lo utilizaran. Entonces yo creo que es una súper buena lección desde el punto de vista de cómo vamos construyendo modos de transporte, yo digo en general, en particular acá en los teleféricos hay un ejemplo de esa naturaleza. Y el contraste es el teleférico de Medellín, que de todas partes del mundo, los especialistas, mis colegas, les encanta verlo porque es un ejemplo súper potente de lo que sí debe ocurrir. Medellín además es una ciudad que ustedes lo deben recordar, hace una década atrás tenía muchos problemas de delincuencia, tenía muchos problemas de conexión. Y hubo un impulso muy fuerte del municipio, del Estado, de poder generar un espacio de inclusión donde las personas pudieran desplazarse más rápidamente. Y entonces no fue solamente el teleférico. Por ejemplo, se construyeron bibliotecas en cada una de las estaciones del teleférico. Bibliotecas públicas donde incluso personas de la comunidad están a cargo de atender a las personas, de hacer tours, etc. Entonces, eso es súper importante, es cómo vamos pensando modos de transporte que van construyendo ciudad a los alrededores y donde las personas se apropian de su modo de transporte. Así como nosotros nos vamos apropiando del biotren nuestro y lo queremos, de otra manera también, cómo construimos este tipo de modo de transporte donde las personas que viven en los alrededores lo sientan como propio. Y ahí hay un ejemplo totalmente positivo, el metro de Medellín lleva muchas personas y se ha transformado en un ejemplo de cómo uno hace ciudad. ¿Y cómo visualiza que esta experiencia a nivel de América Latina también lleguen a nuestro país? Específicamente ya estamos hablando de Talcahuano, Concepción, que son ciudades con una importancia cultural, histórica y sobre todo donde la comunidad también se hace parte de todas las iniciativas de diversos ámbitos. ¿Cómo también la incluimos dentro de estos proyectos que se van a desarrollar y se están desarrollando? Bueno, hay una cosa súper relevante en Talcahuano. Talcahuano está un poquitito, yo diría, geográficamente dividido en dos, entre las personas que viven en el plano, ¿cierto?, y las que viven en el cerro. Entonces, ya el solo hecho de conectar a las personas que viven en los cerros de Talcahuano, en este caso hay un par de cerros que se presagian que pueden ser un buen proyecto para ello, conectarlo con el plano y de otra manera el integrar a la ciudad es súper fundamental en términos espaciales y de ahí viene, bueno, cómo estas estaciones se tornan también polos de atracción para que la gente también no vaya de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba, ¿cierto? Pueda conocer, puede ocupar estos espacios. Y también, de mucha manera, las estaciones se transforman en un entorno donde yo pueda comprar cosas, donde yo pueda generar actividades. Hay mucho que uno podría hacerlo.
En el caso de este proyecto de Talcahuano, más o menos mira en el futuro de que más o menos la mitad de las personas que se moverían o más lo harían primordialmente para ir al plano de la ciudad, lo que muestra cómo todavía, pese a que tenemos un servicio de buses relativamente bueno, tenemos una falta de conectividad relevante. Y también el cómo ese teleférico eventualmente también se puede vincular con el biotren. De hecho, una de las gracias también es ir pensando en nuestra ciudad. Ir conectando medios de transporte. Exacto. ¿Cómo pensamos una ciudad donde no es un solo modo de transporte, sino que nuestra ciudad debe ser intermodal? Debemos tener conexiones, buenas conexiones, entre distintos modos de transporte. No podemos construir una línea de biotren en todas partes. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos conectando? Y ahí, entonces, hay una gran cantidad de, no solamente tiempos de viaje, sino que de la calidad del viaje, de la seguridad que un sistema como este permite, bien hecho y con las comunidades. Un proyecto de estas características, profesor, ¿cuánto tiempo de ejecución aproximadamente? Obviamente haciendo un estudio de participación ciudadana, integrando a la comunidad dentro de estos procesos. ¿Aproximadamente cuánto demoraría? Mira, bueno, hay todo un proceso previo de estudio. Entiendo que este proceso, este estudio en particular, el teleférico de Talcahuano, está en lo que se llama la prefactibilidad, que es el fin de un poco para explicarlo bien sencillo. La prefactibilidad es el momento donde desde la ingeniería se estudian todas las posibles alternativas y se ve cuál es la mejor alternativa. Alternativa me refiero a por dónde pasa el trazado, cuáles son los costos, y se hace una proyección un poco más exacta de la cantidad de personas que podría utilizar el sistema. Y eso indica, bueno, a ver, tenemos esta cantidad de personas que lo van a utilizar, van a ser más o menos los costos, esta es la mejor alternativa, vemos si la inversión, que es una inversión estatal en este caso, o la inversión que se va a realizar genera un beneficio para todas las personas, vale la pena hacerlo, y entonces ahí se dice ya, continuemos con, en el fondo, la siguiente inversión, y ahí es la parte más importante, que es la parte de ingeniería, de diseño, donde ya se empieza el detalle, ¿cierto? Y se comienza la construcción. Y eso puede tomar, dependiendo del momento en donde se toma la decisión y se tiene el financiamiento, puede ser 4 o 5 años, dependiendo del tipo de proyecto que se decida. Y una vez ya tenemos este estudio de prefactibilidad, dicen, ok, yo creo que ya se va por estas alternativas. La participación de la comunidad, específicamente la integración de ella al proyecto en sí, ¿dónde usted ve que se involucra específicamente? ¿En las localidades, en los sectores? ¿Cómo se hace este trabajo desde la gobernanza también? Es una pregunta bien interesante porque fíjate que antes se hacía muy al final de los proyectos, en esta etapa como posterior de ingeniería, cuando decía, mira, y la gente, en general los técnicos decían, ya, aquí está el proyecto, ¿qué le parece? Pero como en opiniones. En general, en los proyectos del Estado se está tratando de adelantar esas etapas de participación. En el caso de ferrocarriles, de los teleféricos, incluso transporte público, ya en esta etapa de prefactibilidad se generan estas etapas de consulta. Y consulta a distintas personas. Por una parte, a quienes van a ser las personas que utilizarían el sistema, pero también a las municipalidades, a todos los actores claves que de una u otra manera se van a ir influenciados por eso. Entonces, se ha ido adelantando ese proceso. De hecho, parte de la decisión de cuál es la mejor alternativa que se decide construir se hace en esta etapa, en consulta con estas personas y también en relación con lo que significa técnicamente, los costos, los beneficios. Que nos falta, por supuesto que nos falta mucho más ponerle más tinca a la participación, sobre todo, y ahí viene un poquito el cómo se van asociando los actores, porque esta es una iniciativa que está estudiando el Estado, el Ministerio de Transporte, pero de ahí es bueno cómo, por ejemplo, el municipio se apropia de esta idea, y las juntas de vecinos, el gobierno regional, todas pueden aportar un poquitito de la cultura, la música. Sí, no, y ahí empieza todas las otras cosas, la otra iniciativa, cosas que parecen ser menores, pero que son súper relevantes. Como yo, por ejemplo, puedo generar espacios, quizás no como una biblioteca, pero algún tipo de espacio donde uno va generando un sentido de comunidad alrededor de esos espacios. No olvidar la seguridad, el cómo de una u otra manera los diseños. Los horarios de funcionamiento. Los horarios de funcionamiento, pero por ejemplo los diseños. Porque, y aquí hay un desafío que tenemos como país. Porque esto no es solamente el sistema de transporte. Bueno, ¿cómo tú llegas a la estación del teleférico? ¿Qué tan seguro es hacerlo? ¿Qué tan iluminado es?
Sobre todo, por ejemplo, ahora hay toda una discusión de cómo hacemos un diseño no solamente para el hombre de 30 años que va a trabajar, sino que para las mujeres, para los niños y niñas y adolescentes, para los adultos mayores, cómo se generan espacios más seguros, de buena accesibilidad, de buen diseño, oye, y bonitos, estéticos, que de otra manera sea un espacio. Uno tiene, por ejemplo, la idea, no sé, en Santiago las estaciones de metro, que son verdadera arte al aire libre. Ahí por ahí un colega decía, a veces las estaciones de metro de Santiago son el museo más visitado de la ciudad. ¿Por qué no podemos pensar en las estaciones de un teleférico, de estaciones del sistema de transporte público intermodales, como el museo al aire libre, donde más gente pueda ver obras de teatro, pinturas, música, etcétera? Yo creo que ahí hay toda una visión que hay que ir construyendo. De hecho, yo veo las imágenes también de los teleféricos y me imagino, por ejemplo, si vamos a Talcahuano, que la gente de las zonas del plano, imagínense eventos arriba en los cerros, con actividades culturales, con espacios también para los jóvenes de esos sectores también, y que de alguna forma sea como el inicio de toda esta aventura cultural que parte con un teleférico. Sí, pues, y lo bonito que tiene es que tiene esa parte cultural, turística, pero también la parte muy práctica, y es que efectivamente pueden trasladar, sobre todo estos sistemas de mayor capacidad, hasta 3.000 personas la hora. O sea, por ahí el estudio de leía de Talcahuano pretende mover alrededor de 20.000, 30.000 personas al día. Eso no es poco. Estamos hablando que la línea 2 del Biotren traslada 60.000. Entonces, también son sistemas de muy buena capacidad de transporte de personas. Entonces, tiene esta cosa muy práctica de que nos traslada de manera segura y rápida, y además muy confiable, porque la gracia de los teleféricos es que yo no tengo congestión vehicular y por lo tanto si yo me subo al teleférico sé que me va a demorar una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto?, en llegar al plano. Entonces tiene una cosa muy práctica, muy atractiva, y por otra parte también va generando todo esto a hacer ciudad de una manera muy distinta, y como tú lo mencionas. ¿Cómo cambiaría la ciudad y sobre todo se descongestionaría un poco la región del Biobío, específicamente Concepción, Talcahuano, esta zona que sin duda tenemos una congestión importante en el transitar, ¿cierto?, de una localidad a otra? Totalmente, yo creo que ahí, además, insisto, vincular las zonas altas con las zonas bajas de las ciudades. Hay un proyecto que es menos conocido, que no es penquista, pero que es bien interesante, que ocurre en Puerto Montt, que es un proyecto que se llama Las Terrazas, donde se pretenden construir ascensores entre distintas terrazas, que son más o menos como tres niveles en Puerto Montt, para vincular la parte alta con la parte baja de Puerto Montt. Proyectos en Alto Hospicio también, el caso... ¿Ascensores tipo como Valparaíso? Como Valparaíso. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces uno lo que tiene no lo aprecia como es. O sea, imagínate la solución de transporte que significan esos antiguos ascensores de Valparaíso. Entonces también muchas veces tiene que ver con redescubrir modos de transporte que hemos dejado un poquito de lado, pero que con un poquitito de inversión y de esfuerzo pueden generar una diferencia muy relevante. Imagínate lo que significan esos ascensores para los cerros del Valparaíso. Y de nuevo, la combinación. Súper atractivos turísticamente, mucha gente cuando va al paraíso, ¿cierto?, los ascensores tienen algo muy atractivo, pero también son muy relevantes para personas, sobre todo que están en situación de movilidad reducida, que les cuesta caminar o simplemente por un tema de tiempos de viaje. Entonces, esa mirada al sistema de transporte, en lo práctico, pero también en cómo hacen ciudad, yo creo que es muy importante de ir empujando. Profesor, me voy a poner en el lugar de las personas a lo mejor que nos están viendo desde las casas y le puede surgir esta pregunta. Quizás al ser algo que también puede ser turístico, a lo mejor puede generar congestión dentro de las personas que lo van a utilizar para su funcionamiento normal. Mira, depende mucho cómo se vaya gestionando eso. Suele ocurrir que en general los horarios que tienen que ver con turismo no coinciden con los horarios del movimiento de personas, ¿cierto? Las personas en general se mueven los días de semana, temprano en la mañana, en la tarde. Entonces, en general, la verdad es que si son bien manejados no debería ser un gran problema. De nuevo, tomemos los ascensores de Valparaíso, digámoslo, son muy turísticos, pero también son utilizados por personas del día a día. Mira, la experiencia al menos que yo conozco, tanto la de Medellín, hay una muy potente en Bolivia, uno dice Bolivia. Bolivia tiene el teleférico más potente de toda Latinoamérica, tiene más de 30 estaciones que mueven a varios miles de personas al día y también se ha tornado en un atractivo turístico. Yo creo que se complementan súper bien y además permiten esta cosa de los costos.
uno de los problemas que tienen los teleféricos es que si solamente son teleféricos turísticos, claro, dependen de la temporada, dependen del día. En cambio, cuando yo utilizo el teleférico para el día a día, lo genero Bolivia para... me dice. Este es Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, primero que nada, un apropiarse de la ciudad es un sistema que tiene varias líneas, no recuerdo cuántas, pero son varias líneas y más de 30 estaciones. Y además, como te digo, una de las claves que tiene esto es algo que también va generando una mayor equidad en términos de cómo yo me muevo. Ya no necesito saber manejar, no necesito tener un auto, puedo moverme, sobre todo los teleféricos tienden a servir a sectores que en general están bastante aislados unos de otros. Mira, incluso el punto de vista de cómo van generando el transporte público, cómo genera una mayor capacidad de movimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, que muchas veces, y lo hablo aquí como papá, uno tiene miedo de mandar a la calle, qué sé yo. Bueno, este tipo de sistema va generando esa posibilidad de confiar más en nuestro transporte público. Es un sistema de transporte público finalmente tan potente como otros. Y además, bueno, uno puede colocar toda la tecnología y vemos torniquetes, ¿cierto? Personas que apoyan en el movimiento de entrada y salida de las personas. O sea, se generarían empleos importantes también. Va generando, como te digo, va generando más ciudad en muchos ámbitos y permite otra mirada de nuestra ciudad. Yo creo que los teleféricos han sido una experiencia bien interesante. Pusimos ese cuidado, hay que hacerlo bien, por supuesto, en términos de costo, en términos de la incorporación de la comunidad, pero ciertamente es una exportación latinoamericana. Nosotros en Latinoamérica realmente estamos liderando eso. En Chile todavía no lo hemos implementado de esta manera. Tenemos, cierto, un teleférico turístico en Santiago, pero yo creo que hay buenas oportunidades si es que se hacen de buena manera. Y de hecho acá, en lo que respecta a Talcahuano, ya se definió un trazado también para este proyecto que consideraría las 7 estaciones y 2 líneas partiendo desde la Plaza del Ancla, en la zona del Plan, y asciende también hasta los sectores Centinela 2, Mirador del Pacífico y Los Lobos, también como lo explicó el ministro también de Transporte, Jorge Daza, quien llegó también hasta la ciudad de Puerto para anunciar los resultados del estudio de prefactibilidad también que comentaba usted. Ahora lo que queda es empujarlo, ¿cierto? Porque viene la etapa más difícil, que es que efectivamente esto se pueda priorizar como financiamiento, ¿cierto?, para el Estado, del Estado, y también el cómo los distintos actores, las y los penquistas van empujando para que esto se torne una realidad, ¿cierto? Que es lo que yo creo que es un muy buen presagio. Permite, como te digo, conectar intermodalmente y revitalizar una comuna tan importante para nuestra intercomuna. La ciudad Puerto, de hecho, es una de las comunas que más nos ven dentro de toda la región del Biobío. Así que un saludo cariñoso a Talcahuano, por supuesto. Doctor, para ir culminando también esta entrevista, ¿cómo visualiza la región del Biobío, específicamente Talcahuano y Concepción, en el caso ya de la factibilidad de estos proyectos? Mira, yo creo que tenemos una visión bien común, las y los penquistas, de lo que queremos. Yo creo que, y una cosa que siempre me genera mucha alegría, es que yo creo que el pensar que nuestro transporte público es muy importante para construir ciudad. Que sin transporte público no tenemos futuro. Yo creo que es súper relevante, y eso es pensar en el transporte público es intermodal. Está el biotren, mejores sistemas de buses, se está empujando, tenemos que seguir empujando que sea de aún mejor calidad, de mejor cobertura. Un sistema como este que permita en el fondo conectar los cerros. Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos una gran ventaja que somos una ciudad relativamente grande, pero todavía a una escala muy humana. El transporte público es fundamental para que esa escala humana siga, para que tengamos una escala humana. Me refiero a que no nos encerremos en un auto y nos movamos de un punto a otro, sino que podamos encontrarnos con otros, mirar el espacio, apropiarnos de esta ciudad. Qué distinto es cuando uno va moviéndose, mirando a los demás, integrándose. Yo creo que es un tema muchas veces que tiene que ver con la integración social. Uno dice, bueno, las personas de distintos ingresos, de distintas características, muchas veces no se ven en la ciudad.
Concepción todavía nos vemos, y yo creo que en gran medida tiene que ver con que tenemos un centro de la ciudad donde llegan muchas personas de distintas características, pero también porque tenemos un sistema de transporte público que todavía nos va uniendo. Yo creo que eso no hay que perder, y hay una visión muy linda que hay que continuar trabajando, sin olvidar también que esta es una ciudad que es súper potente para caminar, para andar en bicicleta, no solamente como recreación, se parece al teleférico la bicicleta. ¿Es para recreación? Sí. ¿Es para turismo? Sí, pero también un modo de transporte que tenemos que potenciar mucho más. Profesor, le quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Profesor Juan Antonio Carrasco, docente del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Concepción y también del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CDUS de la UDEC. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a una pausa y volvemos también al multiverso, porque ya va a estar prontamente Carlos Quintana para el bloque de actualidad y, por supuesto,